todos, gracias por acompañarnos en The Awakened Journalist, bienvenidos. Hoy tenemos un invitado súper especial, él se llama Benito Hernández, tiene más de 28 años de experiencia como gerente general en empresas como Motorola para Latinoamérica, también tiene bastante experiencia en desarrollo de negocios, en ventas, mercadeo y muchísimo más, en fin. Es una mente brillante, hace mucho coaching sobre liderazgo y es asesor general actualmente de Ecos, que es una empresa de energía renovable. Y de hecho, yo también tengo el privilegio de que sea el asesor actualmente de The Awakened Journalist y que me esté guiando por este camino del emprendimiento, que muy poco conocimiento tengo de él, porque pues al final del día soy comunicadora y periodista. Y no, y lo estás haciendo súper bien. Gracias. Además, una labor hermosísima la que estás haciendo. Creo que la misión de este canal es impactar a la gente, ayudarle a transformarse, ayudar a liberarse. Y bueno, y con las personas increíbles que has traído, definitivamente estás en el camino correcto, ¿no? Ay, Y a medida que la gente te vaya conociendo más y vaya conociendo el canal y vaya conociendo la energía que este canal transmite, más gente se va a unir a este proyecto bonito que tú tienes. ojalá sí sea, Benito, mil gracias. Bueno, entonces empecemos si quieres por quién es Benito. Yo ya acabo de decir qué ha hecho durante el transcurso Sí, laboral de su vida, pero si quieres explícanos tú quién es Benito y qué ha sí. hecho también. Es una pregunta muy difícil de responder porque o es poco entendible porque el Benito que es no se puede describir. Es mucho más allá de lo que es mi personalidad, ¿no? Uno tiende a definirse a sí mismo de acuerdo a cómo ha sido programado en su vida, qué tipo de creencias tiene, cuáles han sido sus experiencias y basado en esas experiencias, pues uno conforma una manera de verse a sí mismo y que eso que llamamos personalidad o ego, básicamente es lo que nos ayuda a vivir en este mundo. Pues el Benito personalidad, el que ha tomado una serie de roles en esta vida, ha sido una persona que ha tenido unas múltiples experiencias, como tú mencionabas, en el campo corporativo. Inicialmente comencé en Colombia. Realmente mis primeros trabajos fue de trabajar en la Universidad Javeriana como ingeniero electrónico, enseñando materias. Siempre me ha encantado la docencia y por cosas de la vida que uno nunca busca y es parte también de una lección que uno nunca puede programar lo que va a pasar, sino que lo que pasa tiene que pasar. Hubo una empresa en ese momento muy importante que estaba tratando de establecer en Colombia y tuve la oportunidad de hablar de muchas de las personas que habían aplicado a la posición, porque había sido profesor de ellas. La persona que me estaba entrevistando, no sé, le caí en grasa, creamos mucha empatía y me dijo, ¿usted por qué no aplica? Aplica esta posición, pero es una posición de ventas y yo, la verdad, yo no sé vender. Y esto es algo que nunca he hecho en mi vida. He estado en la docencia y en la parte de la ingeniería. Me dijo, bueno, usted es profesor y el profesor vende. Al final del día usted está vendiendo conocimiento de algo que es supremamente abstracto. Entonces apliqué a eso sin ninguna expectativa, que eso fue otra lección importante en la vida, no tuve ninguna expectativa de lo que estaba aplicando, me mostré tal cual como era yo, con todas mis fortalezas y mis debilidades, y eso les encantó, y esta empresa es Motorola la que me contrató y duré casi 16 años trabajando en esa empresa. Fíjate, un hecho completamente aislado que no lo trae uno, básicamente cambió completamente mi vida, me trajo a los Estados Unidos, conocí a mi esposa, en fin, muchos eventos que ocurrieron. De ahí, en Motorola, en el momento que yo entré, fui muy afortunado. Era una empresa que se enfocaba mucho a las personas, a tratar de ayudar a las personas en su desarrollo personal y profesional, cosa que influyó mucho en mí. Y luego de Motorola, pues ya cuando Motorola colapsó porque perdió completamente el rumbo, vino otras empresas que eran mucho más innovadores y yo creo que se quedó en sus laureles. Pasé a trabajar el área de distribución y últimamente trabajé en una empresa, una startup. Siempre mi trabajo ha sido desarrollar nuevos negocios, entrar a los mercados de Latinoamérica con conceptos innovadores, revolucionarios, disruptivos y a desarrollar ese negocio dentro de las regiones. Eso implica ir a un país,
definir bien la estrategia que se quiere en el país, incorporar una compañía ahí, contratar gente, desarrollar la estrategia del país, obviamente instituir esa estrategia en los equipos que contratas y hacer que ese equipo sea completamente exitoso. Entonces, como siempre me ha tocado la vida desarrollar negocios y empezar cosas nuevas y trabajar con equipos que realmente son nuevos, mi experiencia ha sido más en desarrollar equipos y la experiencia de cómo trabajar con la gente. Y eso ha sido algo supremamente hermoso y algo que pues me ha traído mucha satisfacción, porque no solamente tú logras los objetivos del negocio a nivel de el financiero y otros tipos de indicadores que tiene la empresa, pero también ves cómo que la gente crece, cómo la gente se transforma en el proceso de prestar un servicio. Y ahí aprendí muchas cosas, me di muy duro, cometí muchos errores y bueno, y fui aprendiendo lecciones. Es decir, todo lo que te voy a hablar aquí lo he hecho basado en la experiencia que yo tengo. No soy ni psicólogo ni psiquiatra. He tenido grandes maestros que nunca, no conozco a ninguno, by the way. Todos los maestros han sido libros que me han llegado por la gracia de Dios, de que han aparecido en mi vida. Y ellos me han enseñado como que la vida te pone en una situación para mostrarte donde no estás libre y te trae también los recursos para liberarte. Y así ha sido mi vida. Mi vida me ha puesto retos, pero al mismo tiempo me ha dado la llave para poder salir victorioso de esos retos, ¿no? Entonces, una carrera muy bonita y una, pues, bonita en el sentido en que he tenido la experiencia de conocer gente maravillosa y trabajar con gente increíble y formar equipos de alto rendimiento y ahora los veo muy exitosos en otras empresas tomando roles muy importantes y eso es una gran satisfacción. Muy gratificante para ti después de haber ayudado en ese desarrollo personal y laboral de esas personas, ¿no? Sí, exactamente. Y es un trabajo que no es fácil, Emiliana, porque el, uh, el impedimento número uno para poder desarrollar a la gente es uno mismo. Es uno como persona, porque en uno existen los miedos, las dudas, las limitaciones, y esos miedos, dudas, limitaciones de alguna manera no te permiten de alguna forma tratar de elevar a las personas en su máximo nivel, ¿sí? Aumentar el nivel de conciencia, porque uno tiene que primero entender cuál es el nivel de conciencia de uno. Si uno quiere realmente ser un buen líder, y es parte, pues obviamente, del objetivo de la charla, Sí. el primero que tiene que evolucionar y crecer es uno mismo. Y si no, realmente el nivel de conciencia del equipo va a ser el nivel de conciencia que uno tenga. Y si uno tiene un nivel de conciencia bajo, en el sentido de, nivel de conciencia lo podemos ver como la claridad con la cual uno tiene la capacidad de enfrentar un problema. Y uno puede enfrentar un problema desde dos puntos de vista, desde el miedo o desde el amor. Uh -huh. Y normalmente cuando uno está contaminado y lleno de creencias y dudas y todo, tiende a enfrentar la situación de afuera desde el miedo y no desde el amor. Y del amor, pues básicamente es donde está la inteligencia absoluta, la inteligencia superior, que es la que al final del día lo resuelve todo y básicamente lo transforma todo, ¿no? Entonces, esa parte me enseñó mucho, ¿no? De que los cursos que me daban de liderazgo eran muy cognitivos, eran como estrategias, ¿no? Tienes que inspirar, motivar, tienes que alinear a la gente sobre un concepto específico, tienes que hacer que todos estén remando hacia el mismo lugar, para que todos estemos llenos de energía, entonces hay que ponerle el grito, somos el mejor equipo, somos los mejores del mundo y vamos a conquistar el universo, ¿verdad? Pero luego la gente está sola y dice, pues yo esto no me lo creo, ¿sí? Esto no es verdad. Y el interior de la persona se dice a sí mismo que eso no está porque el mismo líder de pronto transfiere eso dentro de su energía que tiene, ¿no? Entonces, en la parte de liderazgo, para poder yo desarrollarme como un líder y poder trabajar en gentes viniendo de diferentes lados, fue darme cuenta que si yo quería realmente hacer algo que tuviera un impacto en la gente que trabajaba conmigo y en el negocio. Tenía que primero
trabajar con el enemigo número uno, que era yo mismo. Yo limpiarme y resolver mis problemas para así poder yo obviamente ayudar a la gente. No sé si te perdí. Hola. Estás congelado, pero yo todavía te puedo escuchar. Solo tengo tu imagen Ah, congelada. pero yo no sé si soy yo o dónde Sí, sí, está. Voy a ver si... ahí, ya volviste. Ok, como digo, el objetivo de esta charla es cómo traer presencia al liderazgo. Y a veces cuando uno oye la palabra presencia no queda muy clara, ¿verdad? ¿Qué es exactamente lo que quieres decir con presencia? Y es una palabra muy bonita porque la presencia es lo que realmente somos. Cuando dije el rol lo que tú no sé quién es Benito, yo lo que te conté fueron los diferentes roles que yo, conciencia, tuve durante la etapa de mi vida hasta este momento. Fueron Claro, roles que, perdón, los títulos también. fueron títulos y fue lo que el universo me fue dando a mí y yo básicamente le di, ¿no? Yo, ¿cuál era el rol que tenía que cobrar? Si era gerente de una marca o si tenía que, el título que era de nuevos negocios o todos los roles que he tenido en mi vida son roles, pero eso no soy yo. Si el día que uno empiece a identificarse con el rol que tiene, con el título que tiene, pues va a sufrir mucho, porque todo es pasajero en la vida, todo pasa, nada, lo único que es permanente y eterno y que no tiene principio ni final es básicamente nuestro espíritu, que es el que está aquí encarnado a través de este cuerpo y que se va a manifestar en este mundo de la forma, en este mundo de tercera dimensión. Entonces, eso es lo único que realmente existe. Entonces, el reto más grande es cómo saber quién soy yo realmente. ¿Quién es, quién eres tú, Emiliana? ¿Quién soy yo? Y vamos a darnos cuenta que tú y yo somos exactamente lo mismo, simplemente que vivimos, nos manifestamos en diferentes cuerpos para vivir diferentes tipos de experiencia y para experimentarnos a nosotros mismos. Suena esto de, bueno, ¿qué tiene que ver con liderazgo? Esto es fundamental como parte del liderazgo, Que porque eso cuando me tú lleva sabes que... a esa pregunta precisamente, ¿qué hace un buen líder? O sea, ¿qué Sí, características tiene un buen líder? Porque en las listas que he estado revisando o los cursos que he estado mirando también, por ejemplo, y tú mismo me has contado, se enfocan mucho en esas estrategias y no necesariamente en el autoconocimiento para así poder proyectar un buen liderazgo, un buen equipo que pueda claro. colaborar en conjunto para ese crecimiento mutuo en la empresa. Exacto, y no, ya, ahí está súper claro eso, porque un buen líder obviamente tiene que tener conocimiento, ¿verdad? El conocimiento del área donde está trabajando, si es un área financiera, es un área de tecnología, o es un área de comercial, eso está bien, es decir, un líder, si va a manejar un grupo que desarrolla un negocio, tiene que tener un fundamento técnico sobre el área que está trabajando el negocio, pero eso no es necesariamente lo más importante, porque el líder tiene un equipo de trabajo que yo siempre he dicho eso, yo trataba de que la gente que yo contrataba fuese más inteligente que yo, es decir, que supiera más del tema de lo que está, pero que tuviera algo, una semilla interior que me mostrara que realmente la persona quería crecer y evolucionar dentro del rol que estaba ahí, porque esa era la forma como identificaba eso. Entonces, ¿cuál es lo importante de un líder? Yo creo que un líder tiene que ser auténtico, un líder tiene que ser vulnerable, mostrar que es un ser humano, que, que, que como ser humano tiene imperfecciones. El líder que trata de mostrarse en la perfección es un líder falso, porque al final todos se van a dar cuenta que hay esa falsedad y, y van a generar dudas sobre el tipo de camino. Entonces tiene que mostrar esa vulnerabilidad y es un líder también muy compasivo, que no necesariamente quiere decir que uno pueda ser tolerante en ciertas cosas que afectan el equipo, pero es compasivo porque el líder puede ver en la persona, ¿sí? Puede ver en la persona la parte humana que lo está no permitiendo lograr los objetivos que la persona tiene. Entonces todos cargamos interiormente una cruz, todos tenemos dolor, todos tenemos sufrimiento de alguna manera. Entonces, en el equipo, el líder tiene que tener la sensibilidad y la intuición
de que cuando una persona está mostrando una resistencia, si la está mostrando la resistencia porque realmente quiere dar un punto de vista que es válido dentro de eso, o simplemente está manifestando un miedo de no querer ir hacia lo desconocido y si va hacia lo desconocido, poder fracasar. Y al fracasar, obviamente el cerebro empieza a dar miles de vueltas diciendo, bueno, si fracaso y realmente hago un mal trabajo y mi jefe no me reconoce, tal, me voy a quedar sin trabajo, si me voy a quedar sin trabajo, no puedo proveer a mi familia, si no puedo proveer a mi familia, entonces vamos a estar en la calle, si estamos en la calle, vamos a ser homeless, y si estamos a ser homeless, todos vamos a morir. No dudes que todos sus pensamientos pasan en un segundo dentro de la cabeza y entonces empiezan a formarse resistencias y conflicto dentro de los equipos donde el diálogo completamente se desaparece. Y la razón por la cual es no porque haya diferencias de opiniones que son buenas para construir una mejor idea, sino porque cada uno está defendiendo una opinión, ¿sí? O una posición y que está identificada con esa posición para protegerse a sí mismo y no para tu gente. Entonces, el líder tiene que tener esa intuición, ¿sí? Esa sabiduría de decir, yo te estoy viendo a ti y me estoy dando cuenta si lo que tú estás diciendo, ¿sí? Es algo que realmente viene, como te digo, puede sonar como muy cursi todo, si está viniendo desde el amor o si está viniendo desde el miedo. Y cuando identifico que viene desde el miedo, entonces yo trabajo con las personas para tratar de encontrar cuál es ese miedo. Cuál es ese miedo que hace que la persona no pegue el salto hacia lo desconocido y crezca. Y creo que lo que he hecho siempre en la vida es tratar de empujar a la gente, pero al mismo tiempo estar listo para darles la mano, ¿no? De que decir, ok, bótense, confíen y tengan fe de que las cosas se van dando en la medida en que uno tiene esa fe de arriba, ¿no? Entonces, eso yo creo que es la parte fundamental. Es una persona que es un líder que está permanentemente haciendo una autoconciencia, es decir, está evaluándose a sí mismo permanentemente, está asegurándose que los miedos y las dudas de uno, ¿sí? No se transfieran. Es como, eso está muy asociado con los padres de familia, ¿verdad? Cuando uno es padre y está educando a los niños, uh, uno tiende a pasar a los niños todas sus creencias y todos sus miedos, ¿verdad? Esas creencias, hay creencias que empoderan y hay creencias que frenan. Entonces uno tiende a transmitirlo y a veces ni siquiera los transmite con la palabra, simplemente con la energía, porque todos somos energía. Entonces el niño puede observar a nivel O dando el energético ejemplo, o sea, con las mismas acciones. y lo que básicamente nosotros somos un producto de todo esto, que ahorita voy a hablar un poquito más allá de eso para entender muy bien y ponerle como orden a todas estas ideas que estamos dando. Pero así mismo como yo programo, como me programaron y programo a mis hijos, también uno tiende a hacer eso con su equipo. Uno tiende a llevar todos sus miedos y todas sus limitaciones al equipo. Y esa parte uno tiene que ser muy consciente. Y para ser muy consciente uno tiene que observarse a sí mismo. Es esa autoconciencia permanente de decir, esto lo estoy haciendo, ¿por qué? ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Por qué tengo este miedo? ¿Es un miedo válido? ¿Es verdad? ¿Es algo que realmente empodera y ayuda? ¿O es simplemente un miedo que me está resistiendo a no aceptar lo que está afuera? Y tomar obviamente el riesgo de aceptar que las cosas hay que tomar unas decisiones y que hay que buscar la manera de solucionarlo. Total. Has Entonces, dicho varias cosas importantes, Benito, que de hecho para sumarle al reto que tienes con encontrar los miedos de los líderes o las personas con las que has trabajado, que se convierten en ese impedimento o en lo que los frena a avanzar y a seguir creciendo. Hay una frase súper bonita que leí que dice, gerenciar es persuadir a las personas a hacer algo que no quieren hacer, mientras que el liderazgo es inspirar a las personas a hacer lo que veían como un imposible. Y hay una diferencia muy grande en esos dos tipos de liderazgos, porque uno, que es el gerenciar, posiblemente podría venir desde el ego o desde una sí, persona que no tiene suficiente autoconocimiento para llevarlo a su equipo de una forma auténtica, compasiva, vulnerable, ¿no? Porque siempre que tengamos un equipo, las personas probablemente no van a estar de acuerdo con la forma en la que hacemos las cosas y nos van a criticar por X o Y, pero ahí entra ese autoconocimiento y ese valor de sí mismo
para Mm. entender si de pronto esta crítica de esta persona viene de un lugar con miedo o con de pronto un sentimiento personal de él de no sentirse suficiente en este equipo. Y leí que, pues según el diccionario Merriam-Webster, definen el autoconocimiento de sí mismo como el conocimiento de tu personalidad o la individualidad, que toma mucho esfuerzo, pero que cuando lo logras te lleva también a un nivel de inteligencia emocional. Y cuando uno tiene inteligencia emocional, puede liderar a su equipo con mucho más entendimiento, ayudando a elevarlos, por ejemplo, como venciendo esos miedos. O sea, ¿qué miedos has identificado tú también, digamos, en el personal con el que has trabajado y cómo haces para, uno, identificar ese miedo y trabajarlo con esas personas individualmente o como equipo para Ujú, ujú. superar esa energía y poder elevar al equipo y por ende a la empresa a otro nivel? Sí, no, lo que estás diciendo es súper chévere y cómo ese proceso de inspirar para que la persona se salte a lo desconocido y se dé cuenta que puede llegar mucho más lejos que lo que la mente misma le está diciendo, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que tenemos que ir un poco atrás y entender cómo funciona este cuerpo, Sí. ¿sí? Cómo funcionan las emociones, cómo funciona la mente y cómo todo eso se alinea con esa inteligencia Ujú. universal, esta inteligencia superior que todos la tenemos Sí. y que todos tenemos posibilidad de tener acceso a eso. Entonces, Buda decía que la vida es un sufrimiento, Sí. ¿sí? Y preguntaba, bueno, ¿por qué la vida es un sufrimiento? Bueno, porque el ser humano eh, siempre busca, ¿sí? Que lo que está afuera, ¿sí? Dicho, que lo que está afuera le guste y lo que no desaparece. Entonces, Ujú. el ser humano está en conflicto con la vida, está en permanente conflicto en la vida. Está luchando con lo que está afuera para que lo que está afuera sea lo que él quiere, ¿sí? O sea, Y trata, buscando afuera llenar esos vacíos que tenemos internos, ya sea con exactamente, títulos, ya sea con cosas materiales, y muchas veces los títulos y la plata es simplemente una manera la plata. de tapar la inseguridad que tienes. Yo tengo que mostrarme que soy yo importante siendo poderoso y siendo dinero. Lo que pasa es que uno se vuelve esclavo de eso, porque una vez que lo tenga, siente ese poder, pero siente luego miedo de perderlo. Y al perderlo quedan descubierto de realmente esa inseguridad que tiene. Pero entonces, siempre está uno tratando de controlar el exterior para que el exterior le dé lo que lo haga sentir feliz a uno y evitar lo que lo haga sufrir. Pero uno dice, bueno, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso que yo siempre estoy buscando esas cosas? Y para suerte digamos, problema de todos los seres humanos, lo que está afuera uno nunca lo puede controlar. Han pasado 13.8 billones de años para que tú y yo tengamos esta conferencia. Pero esta conferencia ocurrió como un evento que tú y yo no controlamos. Fueron una serie de eventos que llevaron a que tú y yo tuviéramos esa conversación. Entonces, uno no controla lo que está pasando afuera, no lo controla. Y el que cree que lo controla está completamente equivocado. Entonces, ¿qué pasa? Como no controla lo que está afuera, no lo puede controlar, uno cree que sí lo puede controlar aquí adentro. Entonces, cuando ves un problema de afuera, ¿sí? Lo conviertes en un problema de adentro, porque de adentro está tratando, ¿sí? De ver cómo logra manipular lo que está afuera para que eso que está afuera le dé la satisfacción y la alegría que quiere uno. Entonces, ¿por qué pasa eso? Bueno, entonces pasa porque básicamente cuando nacemos, ¿sí? Llegamos a este mundo, llegamos en cierta forma con ciertas programaciones. Hay una programación de nuestros ancestros, hay una programación que son básicamente creencias y esas creencias vienen dentro del momento que somos concebidos. Todo el proceso del embarazo de la madre depende del estado emocional que haya tenido la madre durante ese periodo, también va a cierta forma a condicionar al niño que están haciendo, esos primeros 7 años básicamente son súper importantes, es donde se instalan muchas de las creencias que tiene uno luego en la edad adulta y luego en el proceso de vida uno va incorporando más y más creencias. Y esas creencias que incorpora
que muchas se materializan en los primeros 7 años. Estas otras creencias aparecen en las experiencias que tú tienes. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una experiencia que te da placer, que te gustó, que entonces quieres amarrarte a esa experiencia y pones, y estás, ya queda una creencia sobre eso. O si tienes una experiencia negativa, ¿sí? Que te generó mucho dolor, entonces inmediatamente esa experiencia queda colocada dentro de tu cuerpo como una fotografía emocional. Entonces uno va cargando, uno es como un álbum de fotos, ¿sí? Donde ese álbum de fotos tiene una situación con una emoción. Y hay emociones que son muy fuertes, que son emociones que te generan miedo, ansiedad, pánico, lo que fuera, y hay otros que te generan placer y todo. Entonces uno va en el constante recorrido de la vida mirando el álbum y decir, ah, esta experiencia que estoy viviendo en este momento se parece a esta parte del álbum. Y entonces en ese momento tengo que sentirme ansioso. O esta se parece a esta parte, entonces me tengo que sentir alegre. Entonces, ¿qué sucede realmente ahí? Lo que sucede es que el que ha tomado poder es la mente. Entonces aquí entramos en el concepto de nos vamos programando. Es decir, el cuerpo empieza a programar, ¿sí? Una serie de recuerdos, ¿sí? Y una serie de creencias y una serie de hábitos que se acumulan. Eso es nosotros somos como somos un robot absolutamente perfecto, ¿sí? Venimos acá, tenemos unas cientos de programas dentro de nosotros y esos programas están conectados con pensamientos y emociones. Son pensamientos y emociones todo el tiempo. Entonces, cuando hay una experiencia que tú tienes, digamos, yo voy a tener este live, de verdad, y tuve una experiencia del pasado que me fue horrible en el live. ¿Cómo voy a estar antes de la conferencia? Recordándome todo lo que viví, consciente o inconsciente, y voy a estar entrando en pánico y todo se va a transformar internamente dentro de mi cuerpo, que ya podemos ahorita más adelante hablar del sistema simpático y del parasimpático y cómo eso se forma un cambio químico y fisiológico dentro del cuerpo. Entonces, tú acumulas todo eso y entonces este robot, haz de cuenta, es un robot como la película de Matrix que tiene un acento de programas. Cuando los programas son muy fuertes emocionalmente, entonces, la mente toma full control de quién, de la conciencia. Y aquí traigo un componente maravilloso, que es el componente de quién realmente eres tú y quién soy realmente yo. Yo soy conciencia, tú eres conciencia. ¿Pero qué es conciencia? Es el que te da vida, es el ser. Ese ser es el que se encarna en este cuerpo y viene a tener una experiencia humana. Ese ser está ahí siempre observando todo lo que está pasando. El tema del ser es que cuando nace, ese ser no es consciente de sí mismo. Entonces, cuando tú vas programando de chiquito, vas poniendo esa experiencia, esas experiencias son tan fuertes que la conciencia, que es el ser, es como si la mente lo metiera en una cárcel, lo encerrara bajo llave y no lo dejara funcionar. Entonces, en ese momento, el robot humano actúa de manera inconsciente a través de todos los programas que ha ido coleccionando durante toda la vida. Entonces, como yo soy conciencia, como yo soy el observador, como yo soy el que da vida a este cuerpo, si tú quitas el ser de tu cuerpo, tú mueres. El que te da vida, si tú pones frotas las manos y miras toda esa energía que se pone ese es el ser, es el que en este momento te está dando vida a ti en tu cuerpo. Entonces, ese ser es el que tiene que regir tu vida, ese es el que tiene que guiarte de dónde está. El problema es que ese ser solamente es consciente de sí mismo en el momento presente. Solamente cuando estás en el momento presente, esa conciencia es consciente de sí misma. El presente y el ser son inseparables, absolutamente inseparables. Cuando aparece el pasado y cuando aparece el futuro, tú en ese momento, el ser o la mente, si es muy fuerte, la mete en la cárcel e inmediatamente la conciencia ya no es consciente de sí misma. Y el que empieza a correr el show es tu mente. Y ahí es donde vienen los problemas. Ahí es donde empieza el sufrimiento, ahí es donde empieza el dolor, ahí es donde la mente, que es, uno la llaman el ego, pero ego y personalidad, ¿sí? Y el conjunto de todas las creencias y hábitos, eso es la colección
de todos tus programas empiezan a manifestarse en tu cuerpo. Entonces, ahí es Y, donde cambia todo. Entonces, tú tienes mente, tienes emociones y tiene un cuerpo. El cuerpo, ¿sí? Es todos los órganos que están ahí, que es otro tema de otra conversación. Eso es algo que tú tienes que cuidar, porque si un cuerpo está mal, obviamente va a alterar también el nivel de conciencia. Tú tienes todos tus programas, que los programas se manifiestan a través de pensamientos y emociones. Y tú tienes conciencia, que es el que observa el cuerpo, las emociones y la mente. Si tú vives en conciencia, tu mundo es absolutamente maravilloso. Tu mundo es increíble. Tu mundo es perfecto. Y el nivel de vibración que tú tienes es muy alto. Si tú vives en el nivel de conciencia de la mente, tu mundo es puro sufrimiento, porque tú estás permanentemente peleando con la vida. Entonces, volviendo al tema de liderazgo, es eso, es en qué nivel de conciencia está la persona cuando tiene un comportamiento. Entonces uno, si ha trabajado mucho en sí mismo, uno tiene mucha presencia. Quiere decir que uno está en ese momento presente con la persona y está viendo por debajo de los ojos qué es exactamente el dolor que la persona tiene. Si realmente es un miedo de lo que está afectando su comportamiento en el equipo o si realmente es algo que tiene sentido para tomarlo en cuenta y verlo como un riesgo que pueda tener dentro del programa que está. Pero primero yo tengo que estar presente, es decir, el líder tiene que estar presente con su equipo. Y ese nivel de presencia que tiene el líder se va a transmitir en la presencia de todos los demás. Entonces, ¿cómo tú tienes que seguir manteniendo el nivel de presencia de todos? Enseñándoles de que ese dolor y ese miedo que tienen es simplemente una creencia, es una programación, y que esa programación se puede transformar en algo que realmente sea constructivo. Es decir, esa programación, Emiliana, y eso lo hemos hablado tú y yo mucho, es una energía que está dentro del cuerpo, que quiere salir. Es el niño interior uno, el chiquito que está llorando, que ha sufrido y que cuando obtuvo la experiencia generó un trauma y se quedó ahí. Y cada vez que el niño dé la oportunidad de poder salir, le dice a la persona, déjeme salir. Y entonces uno tiene que buscar el proceso de sanación para dejar. Y la vida te va a traer circunstancias y personas para mostrarte a ese niño interior, para darte la oportunidad de poderlo sanar y para darle la oportunidad de moverlo salir. Entonces, el trabajo del líder es cómo busca estar en presencia y cómo busca sanarse a sí mismo para que ese dolor que tiene uno no se transmita en el dolor de las personas. Y en ese proceso es vivir en completa autoconciencia cada vez, y aquí es donde viene ya la parte práctica, ¿no? Pero yo paro ahí y de pronto tienes una pregunta porque ya aquí, digamos, está la teoría, obviamente tenemos un tiempo corto donde podemos solamente hablar, pero luego viene la teoría de cómo, ok, perfecto, ya sé que soy un programa, que esto es un robot maravilloso, pero un robot que si le dejas a la mente trabajar, la mente te destruye. Pero la mente es divina si la mantienes en presente. Pero si la mente la corres en inconsciencia, si le das el poder, la mente te destruye. Te va a hacer la vida absolutamente imposible. La mente no es un ser por sí mismo. La mente es una herramienta. Entonces la mente la utiliza o el espíritu, es decir, tu inteligencia superior para manifestar pensamientos y acciones, o la utiliza tus memorias. Y las memorias son simplemente experiencias de dolor o de placer que quieren repetirse. Entonces, ¿dónde vas a estar mejor? ¿En el que lo sabe todo, el que ha hecho que este universo sea la maravilla que es hoy, independiente de los problemas que tengamos, o el que todo el tiempo está sufriendo, para que utilice este lado del cerebro y no para que él trabaje para uno, porque este lado del cerebro, que es aquí creo que queda al revés todo lo que aparece en la cámara, este es el creativo, el derecho es el creativo y el otro es el racional. Y al final tienen que trabajar en su conjunto, pero el espíritu se mueve a través de la parte creativa, de la parte de la innovación, en la parte de la intuición, en la parte de la inspiración. Entonces, si tú estás en un equipo, quieres trabajar un proyecto, todos tenemos que estar en un estado de alta conciencia para que la inspiración fluya a través de todos nosotros y que la suma de habilidades de todos sí se arme, se agreguen para crear algo absolutamente maravilloso. Pero eso solamente se logra si tú logras subir el nivel de conciencia de la gente. Benito, y cuando ya entonces identificas que un buen líder está viviendo como en el momento presente,
algunas herramientas para darse cuenta cómo está también su equipo y cómo poder elevar Sí, en conjunto esa energía de ese equipo a una alta vibración donde puedan fluir y puedan ser creativos, innovadores, etcétera, para que no se hundan como Motorola. sí, Eh, sí, sí. Que que, fue el ego, que básicamente fue ego, un problema de ego que tuvo la compañía, exacto, exacto. que se identificó con su triunfo y no se dio cuenta que nada es Venían permanente en el mundo. otros competidores también. Exacto. El Em, mundo cambia todo el tiempo. Claro, ¿no? Y hay que estar innovando, hay que estar Sí, innovando. Una de las herramientas pues que yo sé que funciona mucho es para estar en el momento presente es observar, que te ayuda también a responder en vez de reaccionar. Pero ¿qué sí, otras herramientas recomiendas? Pues uno, para tener buen liderazgo y claro. ayudar a identificar como esos miedos que hay en equipo, cómo fluir Sí, en esa dinámica, y para que las personas también estén en el momento presente y les ayude de sí, cierta forma ese autoconocimiento, para sí, que sí. tengan un mejor liderazgo. Sí, muy, muy general, menos para que la gente se lleve alguna idea, algo práctico dentro de todo esto, ¿verdad? La clave está en el despertar de la persona. Cuando uno dice que la persona despertó, es porque la persona se da cuenta quién es, ¿sí? Cuando tú dices, estos pensamientos me vuelven loco, ¿sí? ¿Quién está pensando y quién está observando que lo vuelven loco? Son dos entidades diferentes, el que piensa y el que observa, ¿sí? Entonces, ese que observa que el pensamiento vuelve loco es el mismo, pero en un momento la conciencia se perdió, ¿sí? En el pensamiento generó todo ese dolor, pero la conciencia vuelve al momento presente y se observa de sí misma y dice, no, 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 esa es la mente y es que está generándose todo este dolor, pero eso no soy yo y yo tengo la capacidad de transformar eso. Entonces, la primera clave importante de todo esto es las emociones. Las emociones son maravillosas. Uno tiene que entender que la emoción es el dashboard de uno, el tablero de control. La emoción te va a decir, sí, tú estás en dolor o estás en paz o en amor. Ella te va a indicar claramente hacia dónde vas. Entonces, si tú estás presente, normalmente en la presencia tú estás en paz, tienes, sientes el amor y sientes como un estado de contentment, de alegría, no es de placer exuberante por algo, sino se siente como una alegría de no saber de dónde está. Cuando está la emoción del miedo, la ansiedad, la preocupación, la depresión, es algo que está pasando en el cuerpo de uno, de una programación. Entonces, el primer paso es, es aprender a conectarse con las emociones. Es increíble, pero hay mucha gente que no se conecta con sus emociones. No están porque están tan identificados con ellas y con sus pensamientos que no se dan cuenta que se volvieron ellas. Entonces uno tiene que desidentificarse de eso. Entonces, uno, la emoción. Ahora, ¿cómo logro no identificarme con la emoción ni con el pensamiento, sino volver a mi estado de presencia? Entonces, algo que ayuda muchísimo es la respiración. Indudablemente es algo fundamental. Puede haber la meditación o la yoga, pero digamos la respiración ayuda por este sentido, porque cuando tú empiezas a tu cuerpo, digamos, la conciencia se pierde, es decir, se va del momento presente y va al pasado y al futuro, inmediatamente le da el poder a la mente. Entonces la mente toma control y dice, déjeme aquí esto y yo lo resuelvo. Y un problema no se puede resolver con el mismo nivel de conciencia que lo creó. La mente no puede resolver los problemas por sí misma porque ella los creó. Entonces la mente va a ser tan hábil para tratar de mantener el problema porque es la única manera de mantenerse vivo. Entonces, como el cuerpo, entonces, ¿qué le pasa al cuerpo? El cuerpo inmediatamente empieza a cambiar fisiológicamente y entonces tú cambias tu respiración, empiezas a respirar mucho más rápido. Tú inmediatamente tu corazón empieza a palpitar mucho más rápido. Entonces tu respiración cambia, tu corazón rápido. ¿Por qué? Porque activas una parte del sistema autónomo nervioso que es el sistema simpático. El sistema simpático no lo dio Dios en este cuerpo para protegernos de una amenaza física, ¿sí? De que el tigre que nos iba a comer o vemos que alguien que nos va con un cuchillo a tratar de atracar o alguna cosa. Entonces, eso está muy bien. Pero como hoy en día vivimos en un ambiente relativamente seguro, ¿sí? No hay tantos problemas físicos, aunque en algunos países lo hay, pero no como había en el pasado. Entonces se volvieron problemas psicológicos. Entonces ahora la mente está trabajando es más no para protegerse a nivel físico, sino entonces cuando
ve una amenaza, inmediatamente empieza a transformar el cuerpo. Genera los químicos que son el cortisol, la adrenalina, quita toda la sangre y el oxígeno del cerebro para mandársela a la parte de los cuerpos que tú necesitas para defenderte. Y también quita la sangre en el estómago, en la parte digestiva y la parte de reproducción. Entonces, por eso es que la gente que vive en total estrés se le para el estómago, se pone duro, sí, bueno, las enfermedades no solamente son más que una manifestación del estrés que uno vive. Entonces, todo el sistema simpático te apoderó. Entonces, lo que yo tengo que hacer en ese momento es decir, ok, estoy sintiéndome mal, hay una emoción, estoy cambiando fisiológicamente, pero entonces ahora tengo que tranquilizar al cuerpo para decir que todo está bien. Entonces, ¿cómo lo tranquilizas? Lo tranquilizas activando la otra rama del sistema autónomo nervioso, que es el sistema parasimpático. ¿Cómo manejas eso? A través de la respiración. Entonces, la respiración, cuando tú empiezas a bajar la frecuencia de respiración, entonces inhalas despacio, siempre la respiración es por la nariz, nunca por la boca. Se inhala por la nariz, exhalar por la nariz o por la boca, pero puedes hacerlo por la nariz. Siempre es del diafragma, en la parte baja, entonces tiene que ser una respiración lenta y profunda, profunda hacia el diafragma. Entonces tú puedes respirar, inhalas 4, exhalas 4, inhalas 4, exhalas 4. Lo otro que tienes que hacer es inmediatamente pones tu atención en tu emoción. Todo lo que se observa desaparece y todo lo que resiste persiste. Entonces, si tú te resistes a la situación que está afuera, esa situación se va a volver más grande. Pero si tú pones tu atención a la energía que está sintiendo tu cuerpo y la aceptas y le permites que fluya, esa energía va a salir del cuerpo. Entonces, uno de las partes que uno trabaja mucho es en la gente, es decir, tú te estás sintiendo así porque hay algo dentro de ti, ¿sí? Que te está generando este dolor. Hay una memoria, hay una creencia, hay un dolor que está ahí, que se manifiesta por la situación que está viviendo el equipo. Pero, no, pero tú estás bien, tú estás bien. Entonces lo que tú tienes que trabajar es esa emoción y soltar esa emoción. Entonces mucho de la parte, y esto ya es un tema más de una conversación que hago con uno a uno cuando veo que hay un dolor en el cuerpo de la persona, algo emocional, es decirle, mire, todo está bien. Entonces darle primero abrazarlo en el sentido de que se apoya que esta persona está bien y que simplemente hay algo de miedo que tiene que soltar. Yo les enseño mucho entre todo este tema del equipo es trabajar todo este tipo de ejercicios para soltar esos miedos y que también mostrar que todos somos vulnerables, que no está mal estar así, que no está mal sentir miedo, que no está mal a sentirse en algún momento no quiere dar el paso porque obviamente siente la resistencia de que puede fracasar. Entonces uno está con la persona, está con ella tratando de darle la mano, pero obviamente la persona tiene que hacer el trabajo por sí misma, ¿no? De soltar todo eso. ¿Verdad? Entonces, en la medida que la persona va soltando eso y va siendo más atento a cuáles son sus emociones y cuáles son sus pensamientos, se empieza a crear un nivel de conciencia diferente. Ya poco a poco, esa persona empieza a observarse a sí misma, ¿sí? Y darse cuenta de que quien eres realmente tú es aquel que observa el pensamiento. Y cuando tú generas ese espacio, todo esto, Emiliano, todos estos ejercicios que uno hace, lo único que está haciendo es crear ese pequeño espacio, esos segundos de a tener el ataque, a gritar, en tener el ataque y sentirse tranquilo. ¿Sí? Es aprender a vivir con el dolor y permitir que el dolor se manifieste. Entonces, si uno logra esto es como aprender también a jugar tenis o tocar piano. Esto es práctica, es pura práctica. Y uno puede empezar con cosas chiquitas, como por ejemplo, la gente sale y se critica el tiempo, ¿no? Porque la mente siempre, si tú te das cuenta, la mente siempre juzga, siempre compara, siempre critica. Cuando uno vive en no mente, porque cuando la persona está presente y está totalmente en el aquí y el ahora, pasa algo maravilloso. Y es que la mente se apaga. Si yo te digo una cosa y hago un ejercicio con todos acá que están ahí, dice, ok, imagínate, por un segundo cierra los ojos, imagínate, vamos a respirar profundo. Primero vamos a hacer una respiración de 4. Inhala 4 profundo, exhala 4 profundo. Inhala 4 profundo y exhala. Inhala
exhala. Ahora vas a imaginarte por un momento que yo tengo el poder para borrar todo tu pasado. No existe nada del pasado. Te quité toda la memoria del pasado. Haz esa intención de que ya no tienes pasado. Imagínate que ahora tengo la capacidad de borrarte tu futuro. Todo lo que pienses en futuro. Ya no hay futuro. No hay pasado, no hay futuro. Y en ese momento, ¿qué queda? Siente lo que queda. Siéntete en este momento lo que queda. Bueno, abre los ojos y ese que queda eres tú. Ese eres tú. Ese es. Entonces, si tú preguntas, ¿quién es Emiliana? Es esa. Esa es Emiliana, que soy yo mismo. Cuando yo vivo en mi presente, yo te veo a ti como me veo a mí. Porque a la final, eso es otra cosa maravillosa del universo, es que mi nivel de vibración resuena con nivel de vibraciones de las mismas personas. Entonces, si vivo en rabia, en dolor y eso, créeme que vas a traer rabia, dolor en todas las personas que van a estar alrededor tuyo, porque lo de afuera es un reflejo de lo que estás adentro. Exacto. Entonces, El en este mundo afuera ejercicio es lo que hemos hecho completamente un reflejo de tu mundo interno 100% eh, impresionante. entonces cuando estás en total momento de presencia, estás contigo mismo, estás con el ser y lo sientes. Y en ese momento que estás con el ser, toda la inteligencia universal viene a través tuyo. Los científicos dicen que los científicos han tenido problemas, muchos tienen problemas en crear, no porque piensen, no porque, porque la razón por la que él no crea es porque piensa mucho, no porque no piensa. Y Einstein y todos los grandes creadores dicen que todo lo crearon en silencio, cuando hay silencio. Entonces, si tú quieres resolver un problema, tú tienes que traer tú a tu presencia, es decir, a tú mismo, y en ese momento cuando estás full en presencia, tú en ese momento tienes que hacer la pregunta. Pregúntale a tu conciencia cómo te ayuda eso. Y la conciencia, si estás en presencia, te va a ayudar, te va a dar la respuesta ahí, o te la va a dar a través de una persona. Entonces, Por ejemplo, a mí, creo que Benito, uno de los miedos más grandes de las personas, sobre todo a nivel laboral, es probablemente lo que mencionabas ahorita, el miedo a fracasar. Entonces, una eh, herramienta para trabajar ese miedo, entrar en ese miedo. esto es perfecto. Entonces, lo que pasa es que es el miedo al fracaso. Entonces, tú dices, tengo que desarrollar eso, pero tengo miedo. ¿Por qué tengo miedo? No importa tanto, porque el por qué no importa, porque probablemente no lo vas a poder detectar porque puede ser que vino de una experiencia que ni siquiera eres consciente. ¿Para qué tengo el miedo? Y ahí es donde está el regalo. El miedo es un regalo. El miedo es un regalo de tener a fracasar, es un regalo para ti, para tú poder sanar ese miedo. Entonces, si tú te das cuenta que el tener miedo de fracasar es simplemente una manifestación, que hay algo dentro de ti que está programado y que te está diciendo, es el saboteador que tiene metido ahí, diciendo, por favor, no haga eso, porque es que la última vez que lo hicimos sufrimos mucho, ¿sí? Y vamos a pasar por el mismo dolor. Entonces vas a encontrar todas las excusas del mundo por qué no lo pueden hacer. Porque sí, para inventarse excusas cuando uno quiere algo es perfecto, ¿verdad? Pero es simplemente un miedo. Entonces, cuando tú trabajas todo este tema de estar presente, decir, ok, me siento mal, voy a hacer toda la respiración, volverte a ti mismo, poco a poco vas a ir tú soltando ese miedo. También la meditación ayuda mucho, en la meditación, en meditar por la mañana ayuda muchísimo y, y más te ayuda porque es como una herramienta que tú estás trabajando para crear presencia. Cuando estás meditando, estás tratando de mantener, estás concentrada en la respiración, estás concentrada en un mantra, estás concentrada en mirar una vela, estás concentrada en observar algo, puede ser inclusive cuando uno trate de estar mirando el infinito, también está meditando, cuando está haciendo una oración y está rezando también es poner la mente en un punto donde la mente no habla, ¿sí? No se calla. Eso lo que hace es que cuando viene la emoción, ¿sí? La ansiedad, tú tienes ese espacio que yo siempre te hablo, ese espacito chiquito que cada vez que vas trabajando más en esto, lo vas ampliando más y más y más, al punto en que ya tú puedes estar viviendo en total presencia. Y es realmente muy lindo vivir en presencia con los equipos, porque cuando los equipos están presentes, la magia aparece, las sincronicidades ocurren.
Sí, se manifiestan cosas absolutamente, se crea cosas maravillosas. He tenido experiencias de cuando yo siento que todo el equipo está absolutamente presente y los miedos no existen y la gente está dispuesta a ser vulnerable y mostrarse tal como Exacto, empiezan a por ver lo ideas. menos es un equipo donde es un espacio seguro para que las personas puedan permitirse ser vulnerables y sentirse acompañados o apoyados para en verdad sacar adelante cualquier proyecto en el que estén. Exacto. Entonces, como el líder trabajó en sí y sabe que entiende el sufrimiento del ser humano, entonces uno se vuelve compasivo con todos los miembros de tu equipo. Entonces uno Compasivo más empieza, no permisivo, ¿no? Que es muy claro, diferente. O sí, sea, la compasión no sí, necesariamente tiene que ser darle permiso a todo el mundo de reaccionar y actuar como se les dé la gana, porque tampoco pues es la forma. Cla- claro, no, obviamente hay un compromiso del equipo y la gente tiene que comprometerse a ciertas reglas de juego, cómo se tienen que trabajar, cuáles son las políticas y uno tiene, si las personas están todas comprometidas, pues porque pueden estar comprometidas, pero a uno que están comprometidas, las personas van a traer sus resistencias al equipo. Entonces, uno trata de traer gente que quiera crecer, que tenga hambre, que quiera dar servicio, que realmente uno le vea el corazón de que quiere dar todo de sí, pero aún aunque tenga esas personas tienen su basura y van a traer esa basura al equipo. Y el líder tiene su basura y va a traer la basura al equipo y todo. Y uno tiene que tratar de recoger todo eso y tratar de limpiarlo y sacarlo de alguna manera de todo esto. Entonces, como digo, si tú me preguntas cuál es el propósito de uno en la vida, es estar presente, es lo único, es estar presente. Y cuando uno está presente, acepta lo que está afuera como es. Hay un libro que es muy bonito de Michael Singer que se llama The Surrender Experience. Y básicamente lo que él habla es cómo vivió. Él escribió otro libro que se llama Enter Soul y él habla que su vida la vivió rindiéndose al presente, a lo que es. Si uno aprende a vivir, es decir, tú tienes un problema afuera y uno se rinde, quiere decir, se rinde no es que no voy a hacer nada, sino acepta que eso está pasando, pero eso que está pasando simplemente es algo que uno tengo que tomar acción sin que lo convierta en un problema dentro y dicen, ay, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? Ay, soy un fracasado, ay, no, sino que estoy presente y voy a solucionarlo. Todo se soluciona en la vida y todas las cosas se van armando de una manera perfecta. Benito, nos has dado muchas herramientas para saber cómo llegar a un buen liderazgo, pues entre estas estar presente, el autoconocimiento, eh, la compasión con el equipo, para lograr crear pues esa dinámica de creatividad donde todo fluye, pueda ser más innovador. Pero, bueno, y también otra cosa muy importante que dijiste es que nuestro mundo externo es un reflejo de nuestro mundo interno. Entonces, cualquier persona que elija estar presente y elija convertirse en un observador de la vida puede elegir también darse cuenta que cada persona que tiene en su entorno es un maestro de algo. Entonces, aquello que nos Sí, frustra en el otro nos puede ayudar a sanarnos en nosotros mismos. Y creo total. que todos hemos pasado por jefes carrasposos que de pronto nos dicen algo que nos roza, que no nos cae muy bien, que no lo odiamos o lo que sea. La palabra odio me parece muy fuerte, pero que no, ese jefe Sí, que, uy, nos chuza la sí, llaguita, o jefes amorosos que de pronto nos han ayudado a crecer, etcétera, y viceversa. Creo que todos los jefes han tenido ese empleado que de pronto es vago, que no le echa ganas a los proyectos, que no hace lo que debe, etcétera. ¿Cómo o qué herramientas sugieres para trabajar esa relación en equipo cuando hay frustración en esa dinámica laboral, con todo el sí, conocimiento que tienes? sí, sí, no. Y by the way, este tema de que si tienes un jefe que te hace la vida imposible, entonces uno dice, ¿sabes qué? Me voy a salir de esta empresa porque no aguanto el jefe. By the way, te puedo estar seguro que no importa en qué empresa vayas a estar, ese jefe va a aparecer también ahí, porque eso es algo que uno lleva con uno, porque eso es lo que uno va a traer en la vida. Entonces uno Exacto, tiene o que sea, hasta sanar. que no logres ese aprendizaje, la vida te lo va a seguir poniendo y probablemente más duro. Entonces tú Sí, eliges sí, si no, aprendes de ese jefe y sanas esa relación o la trabajas contigo mismo, pues, o si te vas para otro aprendizaje en otro lado. sí, y yo creo que lo que estás diciendo en este punto de eso es, yo creo que es querer escuchar a la otra persona, ¿sí? El tema de saber escuchar es
fundamental en el desarrollo de los equipos. Entonces, uno, no te identifiques con tu posición. Es decir, tú si se llegas a identificar con tu posición, tú creas una definición de ti misma con esa posición. Entonces, si esa posición ya no existe, tú pierdes tu sentido de valor. Entonces, tú tienes simplemente unas ideas, ¿sí? Unos conceptos y has sacado ciertas conclusiones. La otra persona tiene otro. Entonces, yo siempre le digo, hagan una cosa, cada vez que entran en un debate, utilicen la curiosidad como un medio de comunicación, sean curiosos. Entonces, si tú y yo no tenemos, digamos, la misma opinión, en vez de tú hablas y yo inmediatamente estoy pensando cómo decirte mi punto. Y yo hablo y tú estás pensando en cómo decir mi punto, ¿verdad? Y así es como se hacen bueno, hoy los políticos, esa es la manera como trabajan. Uno habla aquí, el otro habla allá y no hay comunicación. Es ridículo porque no se llegan a absolutamente nada y básicamente como hay tanta identificación en cada punto se vuelven enemigos y los enemigos pues lo único que se quieren es matar, ¿sí? Enfrentar y destruirse. Cuando estamos en las partes de los equipos no somos enemigos, simplemente cada uno tiene un punto de vista, ¿sí? De acuerdo a su experiencia, a su conocimiento y el otro tiene otro punto de vista. Entonces cuando se abren puntos de vista, lo que siempre digo es no hay que matar nada, hay que ser curioso. Déjame entender por qué estás pensando eso, de dónde viene, cuál es tu racional, qué punto. Y entonces, cuando yo logro entender bien tu punto de vista, tú te sientes que has sido escuchada, ¿verdad? Entonces, al ser tú escuchada, ¿qué va a pasar? Normalmente, ¿cómo reaccionas tú? Me voy a sentir Si tú te, súper bien. Como, ay, gracias, y, y, con- me voy a sentir entendida también. y cuando yo voy a hablar, ahora, ¿cuál va a ser la manera como tú vas a trabajar conmigo? Más Si yo receptiva. estoy hablando, tú vas a tratar de escucharme a mí también, ¿ves? Porque ese es el ser humano. Me escuchó, me hizo sentir bien, no manipular. Ojo no, estas son técnicas, entonces voy a hacerle creer que la estuve escuchando Ujú. para básicamente luego darle el cuchillo y entrarle eso. No, con un estado, una posición sincera de querer aprender. Oiga, de pronto esa persona tiene un punto interesante que yo no estoy teniendo en cuenta. Entonces, cuando tú creas equipos, sí, y creas la necesidad de ser curioso con respecto a la otra persona y respetar los puntos de vista de la otra persona sin, ¿sí? Cada uno volverse dueño de su punto de vista, la gente rompe sus esquemas y dice, y además tienes un ambiente vulnerable, donde dice, mierda, yo pensé esto, pero la verdad que la manera como usted me basé en algo que es incorrecto. Pero así no funciona la gente, ¿verdad? La gente tiene una posición y si lo que está diciendo la otra persona contradice esto y dice que lo que yo estoy mal, yo como mi identidad está basada en lo que yo pienso, entonces y entonces ¿quién soy yo? Entonces yo soy un bruto, yo no sé nada, entonces yo no puedo mostrar que soy ignorante, yo tengo que defender esto hasta la muerte. Entonces, como te digo, es el interés genuino de querer aprender del otro, de ser curioso de qué es lo que el otro está diciendo, ¿sí? Con una ansia de como si fueras un niño si no supieras nada. Entonces, haz de cuenta que estás en división, entonces olvídate tu posición, olvídate tus pensamientos y me voy a concentrar 100% en lo que tú estás diciendo como si fuera la primera vez que lo escuchara. Y ahí empiezo, y ahí salen las preguntas, y salen las preguntas. Y luego dice, bueno, ahora, basado en esto, mira, ¿qué opinas ahora de estos elementos míos? Y se forman unas conversaciones supremamente ricas en todo este proceso. Increíble, me encanta. Benito, ya Sí. para terminar, entonces, ¿te gustaría dejarnos con alguna frase que te guste mucho o alguna experiencia durante tu carrera laboral que te haya tocado? Eh, 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 n- n- ¿Algún aprendizaje? no hay, sí, no crean que están rotos, no crean que hay algo malo en sí mismos. No hay nada en sí mismo, no hay nada. Somos, todo está bien, todo estamos bien. Simplemente que le hemos dado todo el tiempo de nuestra vida poder a un programa que se manifiesta por la mente. En este momento tenemos que morir para volver a nacer. Morir es desarmar ese ego, desarmar esa personalidad que tienes para que seas realmente tú. Entonces vuelve a ti mismo, vuelve a lo que tú realmente eres. Y volver a lo que tú eres es vivir en el momento presente, vivir el ahora. Vive el ahora, utiliza todas estas técnicas y muchas más. Después, si quieres, vamos a hacer otro live de concentrarnos solamente en el tema de la respiración.
y vives. Tú eres perfecto. Tú no tienes ni fin el único que muere es el cuerpo, pero uno no muere, uno va a seguir. Entonces, el momento que tú entiendas eso y despiertas y vuelves a ti mismo, esta vida es absolutamente maravillosa y vas a poder construir todo lo que tú quieras. Perfecto, me encanta, Benito. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en The Awakened Journalist. No, y a ti por este programa tan lindo y bueno, y te deseo como siempre lo mejor de los éxitos. Todo lo que se hace con la intención del amor siempre va a triunfar y eso es lo que te estoy diciendo. Gracias, Benito. Vale, Gracias, bueno, estés muy bien. bueno. Ok, Chao. chao. Un abrazo. Bye.